Buen día, profesor. Bueno, a continuación vamos a realizar la explicación del laboratorio número 5 que se realizó. Para ello, los integrantes del grupo son Lázaro Arias, Condori Vázquez, Kiki Amanga y mi persona, Mesa Mercado. Como resumen del trabajo realizado, se procedió a hacer las calibraciones en dos sistemas diferentes. Uno empleando la motoniveladora y en la excavadora, al ser tipos bueno, el sistema de funcionamiento del ventilador es un tipo hidráulicamente. Se pasó a realizar la calibración mediante el IT o el software de CAD, el cual mediante la computadora se pudo calibrar de acuerdo al manual de fabricante. Para ello se realizó, ¿no? Como muestra, las aplicaciones de servicio en calibraciones, y a continuación seleccionar la parte de calibración del ventilador de enfriamiento. Bueno, nos muestra las advertencias y se inician las calibraciones. Para ello es importante cumplir las condiciones que nos muestra el software, el IT, y en donde se veía un cambio de regulación de cuando nosotros aumentábamos el amperaje. Lo que sucedía era que disminuía la velocidad o bueno, el giro de RPMs del motor. Sentido contrario, cuando se bajaba el amperaje, las revoluciones aumentaban y se veía el funcionamiento adecuado del ventilador. Buen día, profesor. En esta parte del laboratorio vamos a evaluar la motoniveladora 16M. Vamos a dar las pautas de la condición inicial para realizar estas pruebas y, de ser el caso, programar de una manera electrónica con el IT y el Conadapter para llegar a una condición inicial de trabajo. Ahora en cabina vamos a completar una serie de pasos que el IT nos da antes de realizar la evaluación. En este caso nos pide que tengamos el motor en revoluciones automáticas, tengamos el freno de parqueo activado y el bloqueo de motor hidráulico activado. Entonces vamos a buscar dónde se encuentran. Acá está. Este de aquí vendría a ser las revoluciones del motor en automático, tienen que estar activadas. También nos pide que el freno de parqueo debe estar activado, como lo vemos aquí, y el bloqueo del motor hidráulico también. Entonces, para nuestro siguiente procedimiento, el ITI nos pide que realicemos las mediciones en relanti y en máximas revoluciones. Sin embargo, cuando estemos en máximas revoluciones, para evitar tener todo el pedal del acelerador apretado constantemente, vamos a pasar al modo liebre, lo vamos a activar y este va a actuar como si fuera una velocidad crucero, pero en el régimen de revoluciones del motor. ¿Cómo lo activamos? Simplemente presionamos este botón. Primero llevamos las revoluciones al máximo, mantenemos nuestro pie del acelerador al máximo y cuando presionemos este botón de aquí de liebre, lo presionamos y cuando saquemos el dedo, al mismo tiempo debemos sacar nuestro pie del acelerador y podemos ver de que las revoluciones se van a quedar al máximo porque nuestro pie ya no está en el acelerador. Esto nos da una mayor comodidad al momento de realizar las mediciones, ya que nos evita tener el pie pulsando en todo momento el acelerador. Gracias. Y se obtuvo los siguientes datos. Las RPMs era medido mediante un tacómetro, bueno, realizado por otro compañero, y bueno, otro se encargaba de hacer la calibración en la computadora. Para ello se obtuvo los siguientes datos, que en mínimas, bueno, en condición mínima las RPM era 575 y un amperaje de 1.6, y a máximas 1370 RPM y un amperaje de 806, cumpliendo la condición del manual. Estimado profesor, mi nombre es Yulmer Kiki Amanga y en esta oportunidad explicaré la calibración de válvulas del motor C15. Bueno, los materiales son una herramienta de giro motor, la palanca ratchet, llave Allen, llave 14 y la laminilla para calibrar. Bueno, el procedimiento inicia desmontando la tapa de la culata del motor. Bueno, asimismo desmontamos el freno del motor. Bueno, retiramos las tuercas, como se puede observar. Asimismo retiramos el accionar de válvulas, que es el número 7. Bueno, después de ello se utilizó el perno de sincronización, que es un perno de la cubierta, a fin de colocarlo a través del orificio de sincronización en la carcasa del ambulante. Bueno, con la herramienta de giro y una llave trinquete de media pulgada, se gira el motor en sentido antihorario. Bueno, y con el
con el perno de sincronización debe encajar en el orificio roscado del volante. Bueno, y luego verificar que las válvulas de admisión y escape del cilindro número 1 se encuentren en compresión. Bueno, para ello se deben mover los brazos oscilantes y corroborar que se puede mover con la mano, ¿no? Y en ese caso quiere decir que el cilindro número 1 está en compresión. Caso contrario, se debe girar el volante en 360 grados en sentido antihorario. Bueno, aquí podemos ver la ubicación del perno de sincronización y la herramienta de giro que se utilizó. Bueno, posteriormente, para realizar la calibración de las válvulas es necesario utilizar la información del operador. En este caso, se realizó el procedimiento en el cilindro número 1, donde se calibró la válvula de escape. Bueno, la válvula de escape nos dice debe tener una luz de 0.76 centésimas de milímetros. Bueno, para ello se debe aflojar la tuerca que se encuentra en la válvula de escape con una llave de 14 y el tornillo con ayuda de una llave Allen, a fin que se encuentre totalmente suelto el balancín con el puente de las válvulas. Posteriormente se introduce la laminilla de 0.76 y con la llave Allen ajusta el tornillo hasta genera un poco de restricción. Una vez generada la restricción, se debe ajustar la tuerca con la llave 14, pero tener cuidado con el giro del tornillo, ya que se encuentra calibrado, ¿no? Y finalmente, verificar que tenga restricción. Estimado profesor, soy Cristian Lázaro Arias. Bien, haremos la prueba y ajustes. Excavadora 336, que lleva un motor C9 con tipo de inyección HEUI. Como observamos, aquí está el motor de la excavadora. Bien, estos son los procesos de cómo es el funcionamiento de ventilador hidráulica. Tenemos aquí, estos vamos a explicar de forma más breve en los siguientes procedimientos. Tenemos aquí el funcionamiento general del sistema de enfriamiento de la ventiladora, la bomba del sistema hidráulico, este es el ventilador del motor, es un ventilador hidráulico, la velocidad máxima controlar el ventilador. Aquí, de forma general, el SM de la máquina manda una señal máxima de PWM para reducir o disminuir las RPM de la ventiladora. Y cuando está en una velocidad mínima, manda una señal máxima, perdón, el otro era de forma contraria, una señal máxima a la ventiladora. Entonces, para calibración del ventilador hay dos tipos de métodos. Método del monitor, se hace en la misma cabina de control de la excavadora, usando estos procesos, y mediante la calibración ETCAT, ¿no? Usando el software. Bien, hicimos la calibración mediante este método, en la cual hicimos una serie de pasos para llegar a realizar esta calibración con el ETCAT, en la cual se utilizó algunos componentes como el service tool, tacómetro y la laptop con el ETCAT. Velocidad máxima del ventilador debe oscilar entre 1250 más menos 30 RPM y velocidad mínima 880 más menos 30 RPM. Entonces, para calibrar se necesita seguir todos los pasos de acuerdo al manual de pruebas y las calibraciones, así como también los pasos del ETCAT de calibraciones. Entonces, obtuvimos aquí los datos de la calibración en el ETCAT, en la cual la corriente de ajuste, cuando es a 4, la velocidad del ventilador gira a 1307, cuando es 7, 1273, y obtenemos la gráfica que es inversamente proporcional. Entonces nos quiere decir que cuando el equipo está trabajando con unas RPM de motor a 1307, la corriente es de 4. A medida que la calibración sea exacta, de acuerdo al manual, a 1200 RPM la corriente debe ser a 7. Entonces, ¿no? Quiere decir que las RPM es inversamente proporcional a la corriente de ajuste. A medida que aumenta la corriente de ajuste, las RPM cae. Esta lectura se da de acuerdo a ciertos parámetros de indicadores de entradas que monitorean la temperatura del refrigerante, de motor, de refrigerante, de aceite, etc. Estos indicadores están dados por el sensor de temperatura de refrigerante, sensor de temperatura de aceite, sensor de temperatura de aire, y que estos sensores mandan información a la SM mediante el CDL, Catalink, para monitorear las RPM de la ventiladora hidráulica. Si la temperatura del refrigerante es demasiado bajo y el ventilador está girando a altas RPM, entonces el sensor de refrigerante manda una señal al SM del motor y este manda una señal al SM de la máquina.
una señal máxima PWM al solenoide de control de presión de la ventiladora para reducir las RPM de la ventiladora hasta el momento en que el refrigerante llegue a su temperatura óptima de trabajo. Cuando llega el refrigerante a su temperatura óptima, entonces se corta la máxima corriente, es decir, oscila entre el rango adecuado. Gracias.